Buenas noches, chicos. Hoy, 2 de octubre, siendo las 6:21, damos inicio a la conferencia de esta semana, recordándoles que es para apoyar, la actividad de aprendizaje 30 del algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Entonces, para el desarrollo de esa misma evidencia, nos vamos a apoyar en un video. Instante, vamos a compartir. Voy a dejar aquí, ya que está acá el enlace, para que ustedes lo puedan también, si pueden verlo. Esto aquí ya me salió. Vamos a colocarlo acá. El enlace, perdón. Vamos, aquí está disponible. Lo voy a devolver. Vamos a devolverlo. Entonces, el video se llama Algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes de seno. Esta presentación, como dije, la elaboró Andrea Sosa Beltrán. Aquí nos va a explicar cómo crear un algoritmo de figuras planas, sólidos, regulares e irregulares utilizando. Perdona, ya se nos adelantó un poquito. Usted puede convertirse en pocos pasos en Un instante, a ver, organizamos acá. un inversionista de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Listo, aquí saltamos. Ay, no puedo esperar, a ver. Bueno, ¿sabes? Cuando todo está en vivo, hay veces nos juegan estas malas pasadas. Sí es. Entonces les decía, esta presentación se explica el algoritmo de figuras planas, sólidos, regulares y irregulares, utilizando el Excel como una herramienta de apoyo. Y bueno, esperamos aquí qué pasó. Entonces, parece que algo nosotros vamos a decir que es un algoritmo, es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar una solución a un problema específico. Que es un sólido regular? Son objetos cuya forma geométrica es determinada como una pirámide, un cubo, una esfera, o sea, sus lados son iguales. Que es un sólido irregular? Son objetos que no tienen una forma geométrica determinada. Para calcular el volumen de un sólido debemos tener claro cómo se calcula el área y el perímetro de una figura plana, que fue lo que vimos en la clase anterior. Recordemos que el área es el espacio que queda encerrado entre los límites de la figura y se mide en unidades cuadradas, y el perímetro es la medida de contorno de la figura y se mide en unidades lineales. El volumen es la cantidad de unidades cúbicas que caben dentro de dicho cuerpo. Un ejemplo podría ser un vaso de agua. ¿Cuánto volumen puede almacenar de un líquido un vaso? Algunas fórmulas. Entonces el cuadrado, ya lo hemos visto, el área es igual al lado al cuadrado, el perímetro es igual a 4 veces el lado, el triángulo, base por altura sobre 2, el perímetro es la sumatoria de los 3 lados, o como se señala ahí, 3 ejes. En el rectángulo, el área, base por altura, el perímetro también es a la sumatoria de sus 4 lados. El perímetro del círculo, entonces si tenemos un radio, entonces pi el perímetro es igual a 2pi por el radio. Fórmulas para el cálculo de volumen de sólidos regulares. Algunos de ellos: el cubo, volumen es igual al lado del cuadrado. La pirámide, base por altura sobre 3.
La esfera, 4 pi por radio al cuadrado, el volumen 4 tercios de pi por radio al cuadrado, prisma cuadrangular, área de la base por la altura, perdón, el volumen es igual al área de la base por la altura. Digamos, estos son como algunos ejemplos de los que ustedes deben realizar. Fórmula para el cálculo del volumen de sólidos irregulares. Entonces hay un principio, que es el de Arquímedes. Se puede conocer el volumen de un sólido irregular según el volumen de un líquido que se desplaza al ser sumergido. El sólido, entonces, ¿cuál es el ejercicio que, digamos, es lo que trae la guía a resolver? Entonces, se supone que como nosotros tenemos la dificultad de que aquí es muy difícil entrar a medir, imagínense, tendríamos que descomponer esta figura irregular en, yo no sé, voy a decir, n cantidad de pequeñas figuras, o sea, como hacer como un rompecabezas de esa piedra para hallar ese volumen. Entonces, una manera de hacerla es por ese principio de Arquímedes. ¿Cuál es el tema allí? Que nosotros tenemos aquí, nos muestran en el ejercicio una pipeta que en este momento está marcando 16 mililitros. Ese es su volumen inicial. Al introducir el sólido acá, pasa a, si aquí lo muestra, el objeto, el mismo moradito que está acá, se subió a 22. Entonces, para calcular el volumen del sólido irregular, la fórmula sería, el volumen del sólido va a ser igual al volumen final, que serían los 22, menos el volumen inicial, que serían los 16. Entonces, ese es el principio de Arquímedes. Entonces, y ese es el ejercicio que ustedes deben hacer en su casa con un elemento. Puede ser una piedrita que se encuentra en la calle, puede ser una pequeña porcelana, puede ser algún elemento macizo que sea pesadito y ustedes y simplemente le calculan y le toman unas fotos, unos pantallazos y ese es el ejercicio que ustedes deben presentar. ¿Sí? No es nada complejo el tema de la evidencia. Vamos a continuar acá. Perdón que el internet está un poco lento. Entonces, creación de un algoritmo en Excel para calcular área y perímetro de las figuras planas. Sí, esto fue lo que vimos en la parte teórica en la anterior conferencia. Entonces, la idea es hacer en una plantilla de Excel dichos cálculos. Vamos a avanzar acá un poquito la presentación. Entonces, aquí hicieron una tabla. Entonces colocaron las figuras cuadrado, rectángulo, triángulo, cálculo. Entonces colocaron la base, los lados y colocaron pues las diferentes fórmulas. Entonces aquí calculan el perímetro. Entonces estamos hablando que sus lados son 6. Entonces ya sabemos que es 4 por el lado. Entonces por eso nos da aquí el 24. Hacen la fórmula matemática que es coger la base y multiplicarla por 4. El algoritmo del perímetro de un rectángulo, entonces lo mismo. Entonces el lado sería 3. Pues aquí nos muestra 3 y 3, 6. Y nos da, es la sumatoria de los lados. Y nos da aquí 14. Pues esa es la tabla. Esto igual también ustedes lo pueden hacer independientemente. Y lo mismo así, lo hacen para el rectángulo. Lado más lado más lado. O sea, dependiendo de la... Esto es 16, perdón, estaba diciendo mal. 6 más 6, 12 más 4, 16, dependiendo de las dimensiones que ustedes le coloquen. O sea, es hacer el ejercicio simplemente de calcularlo en una hoja de Excel. Y lo mismo, y utilizando las fórmulas que vimos al iniciar.
Y entonces es presentar eso en una tablita. No, no es más el tema de la evidencia. Me voy a saltar porque pues no, o sea, la explicación es lo mismo. Es simplemente aplicar las fórmulas. Para acá. Entonces queda acción lo mismo de un algoritmo en Excel para calcular el volumen de los sólidos irregulares. Entonces el procedimiento es el mismo. En una hojita de Excel, ustedes van a colocar las diversas fórmulas y hacen la tablita. Es lo mismo, el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera. Entonces, la base, el lado, altura, radio, dependiendo según la figura. Entonces calculan perímetro, calculan la base, pero entonces para esto pues deben darle unos valores a cada una de las dimensiones de los elementos. O sea, ustedes aquí hicieron con 6, aquí puede ser 4, 3, o sea, como ustedes lo eligen, y hacen el cálculo aplicando la fórmula. Entonces, y así mismo lo hacen con cada uno de ellos. Me voy a adelantar aquí un poquito. Aquí está la del prisma, la pirámide. Entonces, pues para ellos se pueden apoyar. Igual por el grupo de WhatsApp, yo les voy a colocar el apoyo. Entonces aquí nos dice, si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría? Entonces ya lo vimos. Medir la habilidad para poner valores y asignar una unidad de medida a las distintas observaciones que se pueden realizar sobre un objeto, un hecho. Recuerda que la medición siempre debe ir acompañada de la unidad que se utilizó. El volumen de los objetos irregulares se puede medir con facilidad utilizando instrumentos graduados como la probeta, vaso precipitado, una jeringa, un gotario, unos matraces, entre otros, según la cantidad que se quiera medir. O sea, es dependiendo de la dimensión del elemento. Entonces, por ejemplo, hay muchos jarritas de jugo que traen marcaditas las unidades, o algunos elementos de cocina que para medir el agua o cantidad, entonces traen por algún lado la graduación. Entonces, dependiendo del elemento que ustedes tengan, así mismo buscan, puede ser la cosa más sencilla, una piedrita. Entonces, si tiene, digamos, por ejemplo, una medida fácil, una jeringa de esas desechables, usted la llena, por ejemplo, marca 5 mililitros, entonces, y por decir algo, le echa 5 jeringadas, que son 25 mililitros, y ya sabe qué marca. Entonces, en el momento en que usted se dé cuenta cuánto sube por cada mililitro, entonces cada 5 mililitros, por decir algo, subió en un recipiente 1 centímetro. Entonces ahí se va ubicando, entonces, y mide y hace el tipo de conversión que sea. Si es el caso que no pueden contar con un vasito o algo que les permita hacer la medición. O sea, la idea es que no se complique la vida, sino que traten de hacerlo de una manera pues bien sencilla y bien práctica. Acá. Entonces, pues lamentablemente pues no asistieron, pero bueno. Entonces, y la idea es que es lo que va a presentar el ejercicio que les presentaba, era 16 mililitros el volumen inicial, al tener el objeto eran 22, entonces quiero calcular el volumen de esta piedra, que es una amatista. Entonces dice que utilice una probeta. Entonces esto es lo que ustedes van a describir. Y entonces aquí ustedes pueden cambiar, puede ser una amatista, puede ser un anillo, pues, que es irregular porque es redondo, pero tiene una piedra, entonces ya se dificulta el cálculo. Entonces toma esa, aplica la fórmula, volumen inicial, volumen final, el volumen del sólido es igual a 16. Perdón, el volumen inicial es 16 mililitros, al sumergir la ametista se desplaza a 22, entonces la fórmula que digo que el volumen del sólido es igual al volumen final menos el volumen inicial. Esperemos que aquí nos corra la siguiente. Entonces, volumen inicial 16, volumen final 22. Entonces, lo que yo le decía, volumen final menos volumen inicial es igual al volumen del sólido. Entonces, 22 menos 16. Entonces, el volumen del sólido va a ser 6 centímetros cúbicos.
recuerden que mililitros y centímetros cúbicos son equivalentes. Y ese, digamos que es el ejercicio que hay que presentar. Entonces ustedes lo pueden hacer con otro objeto. Listo, y finalmente pues en la misma hojita de Excel pues se toman las capturas de pantallas y hacen la presentación. O sea, puede ser una hojita de Excel en la hoja 1, hacer un cálculo, en la hoja 2 otro cálculo y en una sola hoja de Excel presentan la evidencia. O pueden tomarle pantallazos y hacer un documento en Word y le colocan la portada y ya. Eso es todo lo que hay que realizar del ejercicio para que no se enreden tanto la vida. Entonces aquí hay unas conclusiones. El uso de una herramienta de cálculo como el Excel nos ahorra tiempo, es valioso en la vida laboral, la medición es parte de nuestro diario vivir. Hoy en día hay herramientas tecnológicas que están compuestas por algoritmos los cuales miden las necesidades de los individuos. Aprender a crear un algoritmo es tan necesario como leer, escribir, ya que las TIC se convirtieron en el medio de comunicación más importante de esta era. ¿Listo? Pues eso era toda la información que hay que hacer de esa evidencia para que no se preocupen de que la evidencia es muy compleja ni nada, no es confusa ni nada. Listo, bueno, agradecerles la atención y esa era la información del día de hoy. Sigo pendiente de que quienes todavía quieran terminar la formación, pues concertemos una cita pues para ponernos de acuerdo a ver cómo vamos en el tema y lograr algo. Listo, entonces les decía que quienes todavía están un poquito atrasaditos, por favor comuníquense conmigo, nos vemos aquí por este espacio en el momento que ustedes lo necesitan. O sea, regularmente me queda más fácil en las noches, pero pues entre 6 y 8 de la noche, sí, porque me a las 11 de la noche, 1 de la mañana, pues evidentemente contestar en esos momentos es como complejo. Entonces, para revisar y ayudarles a mirar en el curso, que se den cuenta qué es lo que tienen pendiente para proponernos en este mes adelantar lo mayor posible. ¿Listo? Quedo atento a sus inquietudes. Luego digo, la evidencia no es nada compleja, entonces espero que la puedan sacar adelante. Bueno, feliz noche, feliz resto de semana.